Bien, bienvenidos a este primer video de cultura, de trabajo que queremos compartir con ustedes a partir desde este plan de entrenamiento en nuestra nueva escuela de servicio. Este primer taller tiene como propósito empezar a sentar las bases de algunos conceptos que son centrales para poder hablar de nuestra cultura o la cultura que queremos. Como ustedes ven, acá en la presentación aparece Taller 1 Cultura y aparece un monito, ¿no es cierto?, un personaje con una lupa. ¿Ah? La idea es que empecemos a descubrir cuál es la cultura que queremos y para eso tenemos que empezar a entender, bueno, qué cultura queremos, ¿ah? Qué cultura es la que queremos desarrollar y qué cultura es la que queremos cultivar. Lo primero, entender de que la realidad, para poder abordar la realidad, nos presenta muchas limitaciones, restricciones, ¿ah? Que son parte de nuestro quehacer y donde nosotros, ¿no sé?, tenemos que actuar sobre esa realidad y enfrentar esas limitaciones. Ahora, esas limitaciones pueden ser efectivamente bien difíciles, ¿no es cierto?, bien que impliquen mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, o simplemente pueden ser normas que nos hemos autoimpuesto, ¿ya?, y que nos hemos definido, que en el pasado nos han ayudado, ¿no es cierto?, pero que son normas nomás, que yo cambiando ese letrero de esa norma puedo permitirme, ¿no es cierto?, hacer las cosas de una manera distinta, ¿ya? Entonces lo importante va a ser entender, bueno, ¿qué cultura es la que queremos? ¿Ya? ¿Qué cultura es la que donde yo quiero trabajar? ¿En qué cultura, en qué ambiente es donde yo me siento cómodo? Entonces lo primero es hacer una reflexión sobre, bueno, cómo son las organizaciones hoy en día, cómo se interpretan y básicamente hoy en día están en disputa dos tipos de interpretaciones. Una que se centra en la estructura, ¿ya? Se centra en la jerarquía, se centra en el poder, ¿ya? Que sirve, ¿no es cierto? Sirve para que la organización se construya en forma ordenada, estructurada, en donde prime el mando y prime el control, ¿ah? Donde hay muchos procedimientos, donde ya uno pasa a una etapa en que va creciendo, ¿no es cierto?, y va definiendo normas, estructuras, funcionamiento, y eso está muy bien, ¿ya? Pero que también se rigidizan, ¿ah? Se limitan, se autolimitan desde la perspectiva del conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del conocimiento lo que buscan estas estructuras es el mando y el control, ¿ya? Lo que buscan estas estructuras finalmente es que el jefe es el que piensa, ¿no es cierto? Los que toman las decisiones son solamente los que tienen poder. Entonces esa cultura obedece a una estructura jerárquica, ¿ya? Y esta estructura jerárquica tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de la perspectiva del conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace es que los que tienen que pensar están arriba, los que tienen que ejecutar están abajo, y así sucesivamente, ¿ya? Y lo que va cultivando esto es el control, y lo que tienen que hacer el resto es obedecer. En este orden de cosas, los colaboradores pasan a ser instrumentos, ¿ah? Pasan a ser funcionarios, ¿ah? Que son parte simplemente de una función, ¿ah? Y lo que tienen que hacer es cumplir con la descripción de cargo como corresponde, y trabajar las horas que corresponde, y si trabaja horas más, bueno, trabaja unas horas extras, pero en el fondo está muy limitado a esa interpretación, ¿ya? Lo que no digo que esté mal, sino que cuando esta estructura es solamente así y la empresa piensa que tiene que estar a nivel de conocimiento en esa interpretación, limita mucho las posibilidades de las personas que trabajan en ese tipo de organizaciones. Puede que ese tipo de organización esté muy bien, ¿ah? Y esté muy bien efectivamente para las personas que dicen, mire, yo tengo que venir acá, venir a trabajar, yo vengo a cumplir una función y por eso me pagan y yo en verdad con eso yo estoy contento, ¿ah? Válido, respetable, entendible, pero esa no es la cultura que queremos. Nosotros estamos en una ambición de construir una cultura distinta, una cultura que rompa un poco este esquema
tan jerárquico y tan lineal, ¿no es cierto?, y que limita tanto. Y queremos una cultura en que la gente venga y venga con su cerebro a trabajar, venga con sus ideas a trabajar, venga y que no solamente se tomen decisiones por jerarquía, sino que también por autoridad, ¿ya? Es decir, por personas que piensan, dan ideas y que en definitiva somos todos corresponsables de este cambio. En ese sentido, hoy en día prima una interpretación en que la red, en que la organización se tiene que pensar como una red de colaboración, ¿ya? Una red de relaciones, una red de conversaciones alrededor de la acción, alrededor de los objetivos que tenemos que cumplir. En el esquema anterior, el que tiene que cumplir los objetivos, son los jefes, ¿ya? Y yo vengo a colaborar, a obedecer, y si no se logra, bueno, es responsabilidad de los jefes, ¿no? En este otro aspecto, nos pone el desafío de ponernos en tensión sobre el aprender, sobre relacionarnos, sobre tener una relación de conversación más dinámica, más fluida. Y en ese sentido, las redes de colaboración pasan a ser hoy en día lo que tenemos que construir, ¿ya? Las redes de compromiso, las redes donde las personas tenemos un rol activo en los resultados, ¿ya? Ahora, eso no es fácil, ¿ah? Porque nuestra formación, todo nuestro background, ¿no es cierto?, que viene desde el colegio, nos ha instalado la interpretación de que el profesor es el que viene adelante, él viene a pasar materia, y nosotros teníamos que contestar o aprendernos lo que él nos enseñaba, ¿no es cierto?, y aprenderlo de memoria y después traducir eso en una prueba. En el colegio no nos enseñaron a trabajar en equipo, no nos enseñaron a trabajar de manera colaborativa, de una manera profesional, ¿ah? Hoy en día esa manera profesional es algo que se necesita en las empresas, esa profesionalización, ¿ya? La palabra profesar viene del latín professare, que significa vivir, ¿ah? Vivir algo, tener una aproximación desde el sentido, desde el propósito, ¿ya? En este sentido es importante que construyamos una cultura basada en el propósito. Ahora, en el para qué, en el para qué estoy acá, cuál es el objetivo de esta organización, cuál es el objetivo de lo que necesitamos lograr, bueno, cómo lograrlo a través de redes de colaboración. Eso es lo fundamental del objetivo de cambio cultural que estamos persiguiendo. Ahora, como nos educaron en un esquema de mando-control, ¿no? Como nos educaron en un esquema de poder, donde el que tiene la verdad es el profesor, donde el jefe es el que tiene que tomar decisiones, romper esto no va a ser fácil. Y tiene que ver con ir trabajando sobre varias interpretaciones que nos permitan ir atacando el trasfondo de obviedad de fondo, que nos permita, ¿no es cierto?, cambiar. Un primer concepto central en esto para poder avanzar tiene que ver con que la idea que trajo Viktor Franklin en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Viktor Franklin es un psiquiatra alemán que pasó por los campos de concentración y sobrevivió, y en el momento de entrar, él ya tenía avanzado un paper, un documento, que finalmente cuando salió, él lo tradujo en este libro y después posteriormente en publicaciones de una nueva interpretación de cómo se tiene que trabajar la terapia a nivel de la psiquiatría, digamos, y que esta interpretación cambió incluso la psicología posterior, porque él descubrió que existen dos grandes actitudes, ¿ah?, a través de la logoterapia, ¿ah?, que la logo es construcción de sentido, ¿no es cierto?, y la terapia, construcción de sentido, y te sanas a través de la construcción de sentido. Entonces, ¿cómo Viktor Frankl, en un contexto tan difícil como puede ser un campo de concentración, una cárcel, ¿no es cierto?, y obviamente todos los dificultades y horrores que se vivieron en esa circunstancia, cómo él logra construir una teoría que cambió la psicología? Bueno, lo central de lo que dice él es que incluye el aspecto doloroso de la existencia como algo intrínseco en nuestra naturaleza y como una oportunidad de desarrollo de aprendizaje y sentido. ¿Cómo lo hace en este contexto? Bueno, parte observando, ¿ya? Lo primero que... Y ahí hay
hay un video de enlace que ustedes pueden ver para complementar lo que yo trato de transmitirles con este video. Lo primero es que él descubre que la gente que muere inicialmente por empiezan a perder, la gente que empieza a perder sus defensas y finalmente muere por enfermedades, por distintos tipos de enfermedades, en estos campos de concentración, que lo que perseguían era, ¿no es cierto?, trabajos forzados, en el caso donde fue él. La gente que había mucha mortalidad porque habían ciertas actitudes, ¿no es cierto?, predisposiciones a la acción que empezaron a cultivar estas personas, ¿ya? Esas personas morían, ¿ya? Y habían otras actitudes, otros comportamientos, que él después los catalogó lo vamos a ver en la siguiente slide, en una categoría que se llama protagonista, que hacía que la gente de alguna manera obedecía a una serie de características que hacía que fueran exitosos, comillas, en poder lograr sus objetivos de sobrevivir, ¿ya? Y de una manera, con una mentalidad y con una predisposición bastante saludable desde la perspectiva de lo que él podía evaluar. Entonces, él finalmente descubrió que existían dos grandes actitudes en el ser humano: la actitud de víctima y la actitud de protagonista, ¿ya? Vayamos caracterizando en qué consiste cada uno de estas actitudes. La actitud de víctima se centra en la queja, ¿ya? La queja como un elemento central, ¿ya? La queja se centra en el pasado, ¿ya? La queja se centra en este caso en el pasado, en un pasado que ya no es, en una expectativa que ya no está, y por lo tanto empieza a cultivarse, empieza, ¿no es cierto?, a apoderarse del trasfondo de obviedad del mundo, del observador de cada uno de las personas que participan desde esta actitud. Y lo que hace la queja, él lo correlaciona con la baja defensas, ¿no? Empieza a bajar las defensas y la gente de alguna manera va predisponiéndose obviamente a la muerte desde una actitud, ¿no? Parte desde una actitud, las bajas defensas. Entonces la queja es el principal motor. Y lo segundo, se da cuenta que, por otra parte, la actitud protagonista, él se da cuenta de que hay gente que acepta las circunstancias que le toca vivir, acepta las limitaciones que tiene que enfrentar, y desde esa perspectiva, quienes asumen un protagonismo tienen una predisposición a la acción, más bien, bueno, esto es lo que me toca, y se hacen cargo, ¿no? O sea, no se quedan pegados en el problema, sino que, bueno, tengo un problema. Eso es lo primero. Tengo un problema y tengo que abordarlo. Lo segundo tiene que ver con describir la realidad, ¿ya? Quienes asumen una posición de víctima se quedan en la idea de que tienen que estar en esa realidad y que esa realidad es como es, ¿ah? Y la describen, ¿ah? En cambio, los protagonistas actúan sobre esas circunstancias, es decir, no se quedan con esa realidad grande, amplia, sino que actúan sobre las circunstancias que les toca abordar para poder hacerse cargo de parte de esa realidad, ¿ya? Si no puedo cambiar toda esa realidad, me puedo hacer cargo de las circunstancias que están alrededor mío, ¿ya? Y en ese sentido actúan desde un ámbito consciente, ¿ya? Y es una gran distinción entre la víctima y protagonista, o entre una cultura consciente y una cultura inconsciente. Tiene que ver con de qué ámbito yo me quiero hacer cargo conscientemente, y actúo en consecuencia, en forma íntegra, pensando en que mis valores no son centrarse en la queja, sino que mis valores se centran en hacerme cargo o en resolverlo, ¿ya? Lo siguiente tiene que ver con centrarse, con la victimización tiene que ver con centrarse en lo externo. Es decir, esto tiene que ver con mirar el problema que está afuera, ¿ya? El problema es algo que no es algo que yo soy responsable. El responsable de que haya pasado eso es otro. Son otros los que se tienen que hacer cargo de mí, y por lo tanto yo soy inocente, ¿ah?
Entonces vivo en el mundo, como dice la siguiente, en la búsqueda de culpables o inocentes, ¿ya? Versus el protagonista que se centra en lo interno, es decir, bueno, yo qué recursos tengo para hacerme cargo de esto, qué cosas puedo hacer, en qué puedo influir, si bien no voy a cambiar toda la realidad en estas circunstancias, yo qué es lo que puedo hacer yo, ¿ya? Y por lo tanto se hace responsable, ¿ya? Entonces, la búsqueda de protagonista es hacerse responsable de lo que de lo que le corresponde. No, los protagonistas tampoco buscan tomar todo el control. Por eso es importante hacer la distinción de que quienes tienen un problema también tienen que hacerse responsables de la solución. En cambio, la víctima te trae problemas, ¿no es cierto? Te trae el monito, ¿no es cierto? Y te lo deja instalado en tu oficina, y al final nos llenamos, ¿no es cierto?, de jefes que están con puros monitos al interior de su oficina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el culpable está afuera y yo vengo y le traigo problemas al jefe y él que lo tiene que resolver porque él es el que piensa y yo soy el que ejecuta. Entonces, esta actitud de victimización es algo que también está bien evidente, pero también es bien latente, ¿ya? Lo otro importante es que la actitud de víctima se centra en el castigo, ¿ya? En nuestra cultura, en general, es una cultura punitiva, una cultura castigadora por tradición. Y hoy en día estamos enfrentados al desafío de construir culturas centradas en el aprender. Esto es lo central, ¿ya? Esto es lo central porque una actitud centrada en el aprender es una actitud más bien dinámica, en que nos mantiene despiertos, en que nos mantiene atentos, en donde la iterancia incremental sobre la acción, sobre el resultado, sobre la acción, sobre el resultado, sobre el ensayo y error, esté la atención puesta en aprender, en hacer las cosas distintas, en hacer las cosas de una manera más dinámica. Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la cultura que queremos, una cultura de aprendizaje, por eso estamos haciendo esta escuela de servicio. Finalmente, el lenguaje construye la realidad, ¿ya? Y el lenguaje que programa nuestro cerebro para que actuemos desde la victimización es un lenguaje desapropiativo, es decir, hablar en tercera persona. Ellos son los responsables, el otra área es el responsable, Juan, Pedro, el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de cualquier otro que no sea yo, ¿ya? Cualquier otro que no tenga, que no sea yo, es el responsable. Por lo tanto, el lenguaje desapropiativo, descriptivo, es lo que va alimentando esta actitud de victimización donde yo soy inocente, donde el resto es culpable. Versus el lenguaje apropiativo que habla en primera persona. El lenguaje que se centra en la solución, el lenguaje que se centra en los recursos que yo dispongo, que yo tengo, y que yo tengo que empezar a mover para poder trabajar esto, ¿ya? Entonces, ese es esto que estamos planteando es lo central del cambio de cultura que queremos, ¿ya? Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay muchas cosas y la mayor parte de los elementos que están centrados en esto, primero parten por las personas